Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Estás en el canal de Carmen Makeup y yo soy Carmen, por supuesto. Y hoy os traigo una actualización de mi rutina de pelo curly, rizadito. Y así, hoy con estos pelos, pues los presento. Vas cogiendo de ahí y No sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, Si esto es lo que estoy enamorada de la centella canción. Green. yo soy más de rojo. Centella green. Antes que nada preguntarte, yo no sé si en un canal de maquillaje, bueno, sí, en un canal de maquillaje, yo pienso que sí, pero bueno, yo quiero preguntártelo a ti, si tienen cabida o si tú quieres o crees que tienen cabida, pues estos vídeos que son más bien de pelo, o esos vídeos que a lo mejor son un poco más de dieta, o ese ejercicio que son de bienestar, de salud, como aquel que hice de la menopausia y de las cremas, que yo creo que en realidad todo está unido a la belleza, al maquillaje y en definitiva al sentirnos bonitas, a sentirnos bien y estar a gusto con nosotras mismas. Bueno, el caso es que hoy os traigo los productos que estoy usando últimamente de maquillaje. Las que me seguís, las que estáis suscritas y tal, habréis visto que un tiempo atrás publiqué un vídeo un tanto rarito. Era como un anuncio publicitario en el que a mí se me oía pero no se me veía. Y os contaba pues sobre un producto que no me he traído, así que voy a por él. Perdonadme. Ya estoy aquí. Era concretamente este tratamiento reparador de cebolla para la caída del pelo y para fortalecerlo. Como algunos de vosotras me habéis pedido que os hablara de lo que es el pelo curly, este vídeo va a tener como dos partes. Os voy a dejar aquí ahora seguidito una parte en la que os cuento brevemente, y creo que sin enrollarme demasiado, lo que es el pelo curly, es decir, qué tratamientos utilizamos las chicas que llevamos esta filosofía de cabello, podríamos llamarla así, y otra que es la que os voy a grabar ahora en este momento, que es los productos que yo estoy utilizando, porque se me cae muchísimo el pelo, se me caía, mejor dicho, desde la pandemia, el estrés, no sé si las vacunas o no, tampoco le vamos a echar las culpas a eso. Bueno, el caso es que la menopausia, el pelo lo tengo cada vez más fino, también es verdad que llevo mis mechas y mi tinte, se me cae muchísimo, lo tengo súper frágil. Y sabéis que las chicas de pelo curly pues necesitamos bastante hidratación. Entonces os traigo aquí los productos que estoy usando, porque este es uno de ellos de esta línea de cebolla, pero tengo más productos de esa línea que me están encantando, que me están enamorando y quisiera compartirlo con vosotros. Veréis. Bueno, esperad, vamos primero, aquí os dejo las imágenes donde os cuento lo que es el pelo curly. Y ahora ya volvemos y os cuento, os enseño los productos que estoy utilizando. Bueno, ¿qué es el método curly y cómo iniciarse en el método curly? El método curly es tan sencillo y tan simple como... Yo creo que tiene dos pilares. Para mí tiene dos pilares o tres apuntes básicos. Primero, el pelo curly, el cuidado de pelo curly se le ha identificado como cuidado del pelo rizado, pero no es exclusivo del pelo rizado. ¿Por qué? Por el segundo aspecto. Se trata y consiste en conocer tu pelo y darle lo que necesita. Si tu pelo está deshidratado, necesita hidratación. Si tu pelo necesita proteínas, dárselas. Si tu pelo tiene cuero cabelludo graso, aportarle esos cuidados al pelo graso. Si tu cuero cabelludo es sensible, pues los cuidados necesarios al pelo. Entonces, eso es independiente si el pelo es rizado o es liso y es apto para todo tipo de pelos. Y tercero es evitar la caca, es decir, evitar aquellos productos, sean champús, mascarillas, tal, que nos van a aportar elementos plasticosos, elementos agresivos y elementos en definitiva perjudiciales para tu cabello, como son alcoholes secantes, ceras y aceites y siliconas. Porque los alcoholes resecan y persecan la cutícula, el pelo, en definitiva el cuero cabelludo, son agresivos. Las ceras y aceites los revisten de grasa realmente y no le dejan respirar. Podría ser por lógica incluso esto. Y las siliconas nos revisten el pelo de plástico derivado del petróleo,
que nos da un aspecto. Vosotros no os dais cuenta cuando vais a la peluquería, salís de la peluquería, salís con un brillo, no sé qué, no sé cuánto, y dices, ¡ay, cómo me han dejado el pelo! Te lo han plastificado, te lo han dejado brillante, te lo han dejado bonito, pero a base de productos que te resecan, que te ensucian, que te alteran la fibra capilar y que en definitiva te dañan. Yo no sabía que era rizada. Yo siempre he tenido el pelo que ni liso, ni rizado, un poco ondulado, más bien feucho. Cuando decidí iniciarme y mantener el método curly, ojito, que yo no lo llevo al 100%, que yo no llevo un método curly radical. Sí que utilizo algunas técnicas, el scrunch, el manos rezando, utilizo los productos que tengo que utilizar, clarifico de vez en cuando y tal, pero yo no soy 100%, yo me tengo mis mechas, yo me tiño y algunas veces me lo aliso y le meto secador. También hay que huir de los calores, hay que cuidar y mimar el pelo en definitiva. Pues cuando yo empecé con el método curly yo dije, coño, sí resulta que mi pelo es rizado, porque cuando tú le quitas todos los plásticos y eliminas todos los residuos que te has puesto durante tiempo y tal y cual, tú descubres la verdadera naturaleza de tu cabello. Entonces el método curly podríamos decir que es dejar que tu cabello sea libre y que se exprese y que se muestre tal y como es. Si es liso se mostrará liso, si es ondulado se mostrará ondulado y si es rizado se mostrará rizado. Y luego si es afro, pues se mostrará afro, que es hiperrizado. Es así de simple, o sea, el método curly no es ninguna cosa más. Yo no sé hasta qué punto en este canal, y a vosotras, mis seguidoras y mis amigas, os interesa realmente. Alguna me habéis dicho que sí. Yo en este vídeo, como veis, os estoy enseñando mi rutina actual que llevo de pelo curly. Y en este KitKat, pues os quería decir un poco lo que es el pelo curly. ¿Cómo iniciarse en el pelo curly? Pues mira, si quieres que te enseñe a iniciarte en el método curly, pues tú me lo dejas abajo en comentarios y yo muy gustosa te hago un vídeo más largo, más cortito, más mediano, diciendo los pasos que tienes que seguir para iniciarte en el pelo curly y los productos que puedes usar. De todas formas, a modo de aperitivo, aunque os pueda resultar un poco complicado, es decir, pues yo es que no sé si los productos tienen alcoholes, tienen ceras y tal. Os dejo aquí un listado, os voy a dejar abajo, en la cajita de información mejor dicho, un listado de alcoholes, un listado de ceras, un listado de siliconas que son perjudiciales. Solo hay que ir a los productos y mirar la composición. Aún así, hay aplicaciones, no sé si habrá alguna aplicación, pero sí grupos que hay en Facebook y por ahí, donde tú metes el producto y puedes saber si es apto para método curly o no. Ojito, muchas cosas, muchos champús, muchas mascarillas, acondicionadores, living y tal y cual que anuncian para pelo curly, no son para pelo curly, son para pelo rizado, pero sí que tienen en su composición de las cosas que oímos, un sulfato, o a lo mejor tiene una silicona o tiene un alcohol. Entonces, ojito, que pongan un bote apto para pelo curly, no os fiéis. No siempre son para pelo curly. La publicidad la anuncia como pelo curly, mal identificando o bien identificando pelo curly con pelo rizado. Pero no llevan esas cosas de las que oímos, las que seguimos y queremos seguir el método curly. ¿Entendido? Eso complica las cosas. Sí, un poco. Complica las cosas el que los ingredientes suelen estar en otro idioma. Sí, y el que hay muchísimos. Pero con un poquito de ayuda de... ¿Va a pasar un avión ahora? ¿Qué va a pasar un avión ahora? ¿Que irá para la base? Nada. Pues eso, que sí que es complicado, yo reconozco que es complicado el ver los ingredientes de cada producto y ajustarse, pero bueno, como tampoco cambias de shampoo todos los días ni cambias de tal, es que a lo mejor no es un avión, es que es un escuadrón. Que pase el escuadrón. Ya aparece. Pues eso, que con estos grupos que hay, como digo, en Facebook, un poquito de mirar en internet y un poquito de aquí y allá, y cuando tú vas a comprar un producto, una mascarilla, un tal, tú te informas un poquito tal, que con el tiempo puede ser fácilmente llegar. Por cierto, os recomiendo también que no grabéis vídeos cuando pasen aviones.
Ala, devuelvo la emisión y seguimos con mi rutina de pelo curly. Eso te iba a decir, o no sé si te lo he dicho, es que ya no se me ha olvidado. Que si quieres que te diga cómo iniciarte en el pelo curly, déjamelo en comentarios. Y si te interesan estos vídeos o no te interesan, tú me dejas todo en comentarios y así sé pues si hago de esto o no hago de esto. Ala, devuelvo la emisión a mi rutina de pelo. Nos vemos. Bueno, pues eso es, intentamos no utilizar, yo tampoco es que lo lleve así al máximo, porque realmente las que llevan el tratamiento o la filosofía, como digo, de pelo curly, no se tiñen el pelo. Para teñirse utilizan, en el mejor de los casos, pues henna o arcillas y tal. Yo alguna vez me salgo un poquito, pero aún así pues intento seguirlo. Mirad, como champú tengo este de la misma línea del reparador que decíamos antes, que es un champú de cebolla. Es un champú que no tiene parabenos, ni sulfatos, ni siliconas. No huele a cebolla, es decir, para nada. Esto huele además un olor suave, como un champú de estos suavitos para niños, pero tampoco tiene un olor dulzón. Tiene 1 litro y bueno, os voy a ir dejando el precio por aquí por pantalla. Este champú, como digo, es un champú antioxidante y reparador de la fibra. Actúa desde el cuero cabelludo, desde el bulbo del pelo, actúa fortificándolo, dándole fuerza, reforzándolo y haciendo que así se caiga menos, para frenar un poquito la caída. Lo he notado muchísimo desde llevo con este tratamiento más o menos un mes o mes y medio, y estoy notando que se me cae bastante menos. Y aquí nos dice que es un champú que tiene un tratamiento, bueno, que es un tratamiento antioxidante estimulante y que tiene propiedades, voy a ver si las leo donde las he leído porque me parece interesante leerlas. Tiene una acción purificante, antiséptica, antioxidante y estimulante del crecimiento capilar. Yo primero cojo, me lavo el pelo, me doy 2 manos. Esto no hace falta que lo explique, que lo hacemos la mayoría o todos. Te echas tampú, una agüita tal, te aclaras y echas un segundo lavado. Y hay veces que cuando me lavo 2 veces a lo mejor con este champú y otras 2 a lo mejor utilizo cero de Deli Plus, que os enseño por aquí una foto, porque no me lo he traído y no me voy a levantar. No me voy a levantar a por otro champú, que me he levantado 7 veces ya y no puede ser. Después, sabéis que imprescindible, como hemos visto, las chicas o chicos que llevamos una filosofía de pelo curly, la hidratación es fundamental. Yo lo que hago es una vez por semana como mínimo, cojo una mascarilla y me la tengo cerca de media hora, entre media hora y hora y media en el pelo, para que me hidrate mucho, porque como sabéis voy a la piscina y aunque yo me embadurno de mis cremitas y luego me pongo el gorro de piscina para que el cloro no me afecte mucho, pero quieras o no, no deja de ser un pelo que está sometido a unas condiciones, en este caso acuáticas, de agua, adversas. Entonces, una vez a la semana me embadurno de una mascarilla bastante. Y ahora la mascarilla que estoy usando es esta mascarilla, que también es de la misma marca, Don Cabello, pero ya no es de la línea de cebolla, es de la línea de ajo. Mirad. Esta mascarilla tiene propiedades revitalizantes y tonificantes y está especialmente indicada para cabellos tratados químicamente y sometidos a decoloraciones permanentes y aparatos eléctricos como planchas y secadores. Tiene también un quilaco, es especialmente nutritiva e hidratante, nutre la fibra capilar aportándole la hidratación necesaria para minimizar o para cerrar esa cutícula que se queda abierta cuando nos teñimos y cuando sometemos el cabello a procedimientos de plancha, de calor, aunque yo sí que no utilizo plancha. Secador utilizo lo menos posible, pero alguna vez. Y esta es mascarilla de ajo y no huele a ajo. Y el precio, como digo, lo dejo por aquí. Es verdad que esta huele un poco menos agradable, podríamos decir, que el champú. No sabría describiros el olor. Es un olor más fuerte. La primera olida da la sensación de que dices, sí, huele a ajo, pero no huele realmente a ajo. Y por supuesto que luego el pelo no deja ningún olor. Sabéis que las mascarillas te las puedes dejar entre los 4 o 5 minutos que recomiendan las marcas y 2 horas. Nunca os dejéis una mascarilla más de 2 horas. Yo me la dejo, como digo, entre media hora, 1 hora, incluso a veces que hora y media, según tenga mi pelo más secuzo o menos. Y ahora estoy usando esta y la verdad es que
mi pelo está cambiando muchísimo y queda el pelo súper suave. La verdad es que lo noto muchísimo. Y bueno, por supuesto, después de aplicar una mascarilla, que sepáis, si no lo sabéis, os lo digo, que si tú no te aplicas un acondicionador que selle esa humedad que ha cogido y esa nutrición que ha cogido con la mascarilla, tú estás haciendo poco. Es decir, acondicionador es imprescindible siempre, siempre después de la mascarilla. Y últimamente que siempre es el que uso, es mi acondicionador de cabecera, es el acondicionador de Sios, y este concretamente, que es el de Rizos Pro, es ideal, bueno, es ideal y está permitido en los tratamientos de pelos curly porque no lleva ni sulfato, bueno, sulfatos los acondicionadores no lleva, pero no lleva siliconas y no lleva alcoholes secantes y tal. Ha salido en productos terminados, ha salido en haul y seguirá saliendo porque ya te digo, es baratísimo, lo encuentras en cualquier sitio, está hecho con 100% con plásticos reciclados. ¿Qué más quieres? Cuando tengo mucha prisa y no puedo o no tengo gana o no quiero estar esos minutillos en la ducha con este acondicionador, lo que hago es recurrir a un acondicionador que tiene proteínas y vitaminas también de la misma casa Don Cabello. Es un living, un acondicionador que no requiere, ¿cómo se llama eso? Aclarado, ay, las cabezas. Es un acondicionador que no requiere aclarado y es un chute de proteínas y de vitaminas. Tiene aceite de argán y aquí detrás nos pone que este acondicionador sin aclarado repara el cabello dañado, sirve como protector térmico, suaviza y desenreda, previene las puntas abiertas, hidrata en profundidad, aporta brillo, protege de los rayos UV, es antifrizz, aporta volumen y facilita el peinado. Ahí es nada. Así que cuando tengo ganas de utilizar ningún acondicionador, me pongo un buen chute de esto que además lleva sus proteínas y ya equilibra un poquito el pelo y no tengo que aclarármelo y ya, pues salir corriendo. Después lo que hago es, si no voy a la piscina en 2 días, me aplico el tratamiento reparador de cebolla porque es una condición indispensable de esto, que no te laves la cabeza en las próximas 48 horas habértelo aplicado. Esto es una fórmula también regeneradora, revitalizante, que actúa también desde el bulbo del cuero cabelludo y hace que el pelo quede más fuerte, es como si le dieras un chute de vitaminas al cuero cabelludo y lo fortalece desde la raíz. Y está especialmente indicado para la caída del cabello. Está el casí. Y la forma de aplicar esto pues es haciendo reparticiones de cabello. Mirad, aquí os pongo un día que me lo puse y lo grabé para que lo vierais. El producto hay que aplicarlo por todo el cuero cabelludo, hay que empaparlo bien y para eso pues lo ideal es hacer particiones en el cabello para ir aplicándolo de una forma uniforme por todo el cuero cabelludo. También puedes ir aplicando directamente con el cuentagotas para que todo el cuero cabelludo se empape bien. Puedes reforzar un poquito más de producto en aquellas zonas donde piensas o donde sabes que el pelo se te está cayendo mucho más. Lo digo por los chicos y las entraditas, bueno, y algunas chicas también. Y lo único es
que tenéis que tener la precaución de no lavaros el pelo ahora en por lo menos 48 horas. Y entre 15 días y un mes vais a empezar a ver que vuestro cabello está mucho más fuerte, más fortalecido y que está dejándose caer. Por lo menos yo fue el tiempo que tardé en notar los efectos. Alrededor de unos 15-20 días yo empecé a notar que mi cabello se caía muchísimo, muchísimo menos. Eso en cuanto a lo que yo considero la parte de lavado, de hidratación y de fijación de esa hidratación. Y luego ya tendríamos la parte de activación de los rizos y fijado de los rizos. Y yo para esas dos cosas estoy utilizando actualmente normalmente, y para la activación de rizos, aunque no siempre lo uso, cuando suelo usarlo, ahora mismo estoy utilizando el Pro You, es un gel activador de rizos y pues eso, me pongo un poquito, me distribuyo bien por todo el pelo, no utilizo mucha cantidad porque mi pelo ya lleva muchos productos y como es un pelo fino tiende a acumular mucho los productos. Y bueno, esto tampoco tiene presentación, esto lo puedes comprar en Druni, en Primor, en Maquilla, en todas partes, y la casa nos dice pues nos dice que está en inglés y en tal. A ver si lo vemos por aquí en español, que viene por todo y no lo vamos a encontrar en español. Bueno, pues nada, vamos a leerlo en inglés. Dice: gel activador de rizos, sea cual sea el clima, tienes el control. Nuestro sistema Insta Brush aporta una definición perfecta para el cabello naturalmente rizado o con permanente, dejándolo rizado, dejándolo hidratado, flexible y bajo control. Como veis, yo utilizo productos muy hidratantes porque mi pelo es muy seco. Y como lleva a veces, y como últimamente además lleva mechas y me lo tengo que teñir porque yo tengo el pelo completamente blanco y a mí las canas no me gustan, pues utilizo productos muy hidratantes. Y como fijador, en el último momento, ya muy poquito, porque ya te digo, mi pelo ya tiene muchísimos productos, utilizo este gel de rizos definidos de la marca Olebrica, de la marca Siberica. Y este es el que en un productos terminados, que me equivoqué del nombre, os dije que es exactamente igual al Ondas Curly de Deli Plus. El Ondas Curly de Deli Plus y este exactamente igual, solo que el Ondas Curly vale no sé, 2 o 3 euros y este vale pues 7 o 8. Aún así, yo de esto me debo poner muy poquito porque me ensucia mucho el pelo y me lo deja muy de excesivo crash. Entonces me echo muy poquito, pero cuando quiero tal, pues me echo. Este además dice que está basado en que lleva y que tiene, es un hidrolato, este además dice que está basado en hidrolato de espino amarillo orgánico que define y fija los rizos, que crea unos rizos que duran todo el día y que da definición para todo el día y que deja el cabello flexible y elástico. Y esto es toda mi rutina de pelo que estoy siguiendo actualmente. Muchos productos, sí, pero tener en cuenta que a veces me salto alguno, es decir, es verdad que el champú no me lo salto nunca, la mascarilla no me la salto nunca y el acondicionador no me lo salto nunca, y luego un fijador, sea el activador o sea el fijador, uso, entonces ya se reduce enormemente. Otros días cojo y tengo más dedicación y me los pongo todos. Además tengo otro producto aquí que me encanta para el frizz, porque mi pelo tiene muchísimo frizz, que es también de la casa Don Cabello y que se llama, es una especie de serum de cristal líquido que lo que hace es reparar y prevenir las puntas abiertas y le quita frizz al cabello. Entonces, de vez en cuando que veo que tengo mucho frizz o en un día de estos de refresco del cabello, pues cojo, me echo un poquito. Esto es como un aceite y me lo añado por las puntas o cuando el pelo ha perdido un poquito de brillo, y pues es simplemente pues para disminuir un poquito el frizz y aportar un poquito de brillo. Este lo tengo casi entero porque mirad, he gastado realmente muy poquito porque lo he usado pocas veces. Este aquí nos dice que es un tratamiento reparador que tiene un efecto sobre las puntas abiertas y que es un tratamiento nutritivo y que acondiciona el cabello, facilitando
el peinado y ayudando a desenredarlo, que nutre el cabello dejándolo suelto con un aspecto sano y muy brillante, que tiene un efecto anti-frizz. Y bueno, que se reparta sobre las puntas y que no se aclare, es decir, es un serum. Yo hay veces, antes de tener, este lo tengo ahora, pero acabo de terminar, pues simplemente un aceite de argán normal, puro, y hace el mismo sistema. Este lo que pasa es que es un poco más anti-frizz y la verdad es que las veces que me lo he puesto, a mi cabello le mola, le gusta, así que... Pero como digo, como habéis visto en la otra parte del vídeo, de lo que es un pelo curly, el pelo curly, la filosofía de pelo curly, simplemente evitar aquellos productos que nos dañan el cabello y que llevan todos los potingues que hay para el cabello, se lo meten los sulfatos, los siliconas, los alcoholes, y que en definitiva te dejan un pelo de momento muy bonito, sirven para embellecerlo y tal, pero lo dañan. Entonces simplemente el método curly o la filosofía curly es escuchar a tu cabello, aplicarle productos lo más naturales posibles, huir de esos productos que sabemos que son dañinos y escucharlo y ver lo que él quiere, y luego pues mantener un equilibrio entre hidratación y proteínas para que el pelo salga realmente como es. Si tú no eres de pelo rizado, tú puedes seguir el método curly, por supuesto, escuchando a tu cabello, aplicando aquellos productos que sabes que le van bien a través de la experiencia y de ir probando unos y otros. Y si tu pelo tiene una genética ondulada o rizada, saldrá, y si no, pues no la saldrá. Yo no sabía que tenía el pelo tan rizado como lo tengo, y es simplemente con tantas siliconas, tantos sulfatos y tanto alcohol, mi pelo estaba que ni chicha ni limona, ni era lacio ni era ondulado, llevaba los pelos como una loca, y desde que le doy a mi pelo lo que él quiere y lo hidrato en cantidad, pues resulta que tengo el pelo rizado, que soy curly. Así que, chicas, chicos, lo mismo, no sabéis ni cómo es vuestro pelo, así que si utilizáis productos libres, como digo, de porquería siliquinosa, libres de siliconas y de sulfatos y de alcoholes, pues a lo mejor resulta que sois rizados. Y nada, hasta aquí este vídeo dedicado al pelo. ¿Que no es maquillaje? Bueno, pero está al lado de la carica que lleva el maquillaje, ¿no? Así que decidme si os gustan estos vídeos, si queréis saber alguna cosita más sobre esta filosofía de pelo. Y nada más, decirte también que si no te has suscrito y te gustan estos vídeos, que te suscribas, que me dejes un comentario y que lo compartas por ahí, por alguien que le pueda interesar, o alguien que quieras que me conozca y diga, mira, qué cansina esta mujer, es cansina pero entretenida, mírate sus vídeos. Pues se lo mandas y lo compartes y yo te estaré eternamente agradecida. Y hasta el próximo día, te deseo que seas muy, muy, muy feliz. Hasta siempre. Chao.